Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la mesa titulada El País de los Horrores. Van a componen esta mesa, van a charlar Elena Merino, Chema Gil, Alfonso Egea, Beatriz Osa y Ana Mendoza. Damos paso al inicio de esta mesa, que espero que será interesante. También espero una cosa, y es que hablen tanto como han hablado en la comida. Muchas gracias. Yo espero sobre todo que hablen ellos, porque en la comida quien más ha hablado soy yo, que soy muy rollera y no toca. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos los que habéis venido hasta aquí, hasta el Batel. Creo que es de debido y sinceramente sentido cumplimiento empezar dando las gracias. Venimos a Cartagena Negra, que creo que es el contexto ideal porque se ocupa del género policíaco, del género thriller, del género negro, del género de misterio, que es exactamente el mismo mundo, el mismo mapa donde se localiza nuestro país de los horrores. Aunque es cierto que los que son nuestros secuaces, los que son nuestros oyentes, saben que nosotros rara vez nos salimos de la realidad, que muchas veces es cruda y despiadada. Y es muy oportuno que precisamente tal día como hoy, que se celebra una efeméride en la que tuvo lugar un suceso que dejó claro para siempre, creo que sin ningún género de dudas, que la realidad siempre es más espeluznante, más terrorífica y más conmovedora que cualquier ficción. Todos sabéis que hablo del 11S, ¿no? Y tengo la oportunidad hoy de compartir esta mesa redonda, que ni hay mesa y desde luego no es redonda, es una cosa un poco extraña, con personas a las que admiro muchísimo, porque creo que antes lo estábamos hablando después en la sobremesa, creo que son una generación en la que han colocado el periodismo de sucesos donde debe de estar, y es en el lugar de la ética fundamentalmente y de la responsabilidad que creo que todos como periodistas tenemos a la hora de abordar estos asuntos. De hecho, una de las preguntas que me gustará mucho que respondáis es si realmente nuestra especialidad, no sé si se puede llamar género a esto de los sucesos, es tal vez donde más responsabilidad se tiene que tener. Y antes hablábamos también, Alfonso y yo decíamos que este es el género posiblemente o la especialidad más denostada. Somos un poco apestados. Tradicionalmente tenemos a Chema Gil aquí, que es de la vieja escuela, y él nos lo podrá confirmar, que incluso durante algún tiempo ya antiguo los periodistas de sucesos estaban como apartados en la redacción, eran un poco evitados. Y creo que, sin embargo, eso lo hemos conseguido cambiar, y lo ha conseguido cambiar personas y profesionales como los que están aquí. Yo creo que todos los conocéis bien, pero me parece más que interesante, si me lo permitís, y de hecho, si me equivoco, que me corrijáis, si hacemos un pequeño repaso de vuestro currículum, me dan ganas de hacerlo como en los ring, como los púgiles. La que está allí al fondo es nuestra princesa de Éboli particular, que es Ana Mendoza. Es criminóloga, colabora en Elena del País de los Horrores y además es quien dirige, coordina, administra el maravilloso blog que os recomiendo a todos que le echéis un vistazo, sobre todo a todos los que os gusta este género que nos une hoy aquí, que es Crónicas de la calle Morgue. Después está Beatriz Osa, ella es periodista, ha trabajado en un montón de medios de comunicación, la SER, en la revista Cero, en Telecinco, hasta hace unos 14 años, si no me equivoco. No te equivocas, son 14 ya. 14 ya, ¿eh? Qué rabia da cuando empezamos a repasar años y empezamos a hacer restas. Bueno, hace 14 años fichó por La Sexta y allí pues ha estado en Informativos, que me parece que es una escuela de entrenamiento de alto rendimiento, sobre todo para periodistas de sucesos. Después ha estado en el programa Más vale tarde, que tampoco está nada mal. Yo creo que cualquier programa diario curte al más panoli, yo creo que te convierte en élite para salir a primera línea de batalla. Y su actual ocupación sí se centra al 100% en el territorio en el que nos hemos adentrado esta tarde, porque es editora del programa Expediente Marlaska, que es un programa que está especializado en sucesos, con interés especial en las secciones Caso Cerrado y Tras la Pista, que por cierto le valió un premio en el 2016 de la Fundación Quién sabe dónde. Y no sé si te pillo
Lo hago adrede. Esto Dale. es una encerrona. Dale. El año pasado me dijo que iba a colaborar en Elena del País de los Horrores y estrenó sección. Lo que pasa es que estrenó sección en el último programa de temporada. In extremis. Y yo espero que no se haya arrepentido, que se lo haya pensado en estos meses y de repente diga, igual. A ver, podemos dejarlo en misterio, ¿no? Y Venga, lo mantener vamos a ahí dejar en misterio. La intriga, pero sigo. Muy bien. Alfonso Hola. y Chema, que vais a quedar raros si no colaboráis con nosotros. O sea, podéis uniros a la secta cuando queráis. ¿eh? Así, ¿no? Como Cuando quiera. cuando tú quieras. Estáis rodeados Cuando tú quieras. A ver quién dice lo horrorosas. contrario. Bueno, Alfonso Egea yo creo que también todos lo conocéis porque además es de la tierra, como Chema. Él es periodista, ha trabajado desde el 96 en radio, prensa, televisión, está especializado en información de tribunales y sucesos y ha trabajado como tal, como especialista en información de tribunales y sucesos en el programa Historias de Hoy y durante 5 años fue jefe de reportajes de Así son las cosas, esa revista maravillosa que desgraciadamente un día desapareció. Sí. Y yo era muy adicta a esa revista. Bueno, él actualmente coordina la sección de investigación y sucesos del programa Espejo Público. No sé si me equivoco, Alfonso, porque... Vale. Además es coautor de los libros Asesinos, Condenado a muerte, autor de Hay chicos malos, el caso Marta del Castillo, y actualmente en la colección Sin Ficción, se me ha olvidado decir que Bea tiene en la colección Sin Ficción un libro que se llama Olor a muerte en Pioz, y en esa misma colección Alfonso tiene el libro 29 balas y una nota de amor. Y Chema, yo os decía, es periodista de la vieja escuela. Yo creo que todos somos un poco periodistas de la vieja escuela y sobre todo les seguimos los pasos a los mayores para aprender, que es al fin y al cabo yo creo que donde de verdad uno hace a este oficio. Él es periodista también, experto en seguridad, prevención y terrorismo, muy apropiado, como decía, en la efeméride de hoy. Desgraciadamente. Además, en terrorismo yihadista, si no me equivoco. También es colaborador de numerosos programas de televisión, hablando, entre otras cosas, pues, de terrorismo y de yihadismo, como Espejo Público, como Al Rojo Vivo, como La Sexta Noche. Es autor de Polisario, Historia de un Frente contra los Derechos Humanos y la Seguridad Internacional, y también de Lo que el Frente Polisario esconde. Hechas las presentaciones, si os parece, ahora sí, quiero estar muy callada y escucharos. Podemos abrir fuego. La primera pregunta que se me ocurría a mí cuando me invitaron a estar aquí con vosotros era que los periodistas nos enseñan, nos forman en las universidades, en los propios periódicos, a ser sintéticos, a ir al grano. Siempre. Te dan 500 palabras, 700 palabras como mucho para una crónica. ¿Cómo pasamos de ahí a 25.000, 30.000 o más que tiene un libro? ¿Cómo se consigue eso? ¿Eh? Yo decir que incluso a veces se convierte en más difícil cuando has pasado el salto de las 500, 700 palabras a la reducción de la tele. Porque en tele Sí. te vuelves ya tan conciso, tiendes a dar por hecho que siempre hay algo que lo está contando por ti, que es la pantalla, lo que está viendo el espectador, ¿no? Que en este caso sería espectador / lector, ¿no? Cuando das el salto al papel otra vez para escribir una historia larga. Y yo es que lo cuento siempre porque Olor a muerte en Pioz, cuando me senté a escribir el libro, toda la historia, que al final se convirtieron en 230 páginas, la escribí en una. O sea, literal. Dije, aquí ya está el libro. Yo ya me ponía a entregárselo así a la editorial porque es que realmente era como, ya está, me ha salido así, porque estoy acostumbrada a condensar tanto a mientras escribes algo, estás pensando en esa imagen, que todo iba acompañado y me costó muchísimo poder estructurarme, que además tuve que hacer eso, claro, o sea, tener que intentar separar y pensar en cómo iba a dosificar la información que tenía para que realmente aquello cogiese esa forma de libro que necesitaba, claro, porque en una sola página, pues obviamente habría sido un inicio y fin. Yo creo que tiene muchísimo mérito. Cualquier persona como lectora o como espectadora desea entender la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo posible. Yo creo que un buen periodista tiene la capacidad que destaca Bea, en la que no necesitas un montón de páginas o un montón de minutos, sino que eres lo suficientemente hábil como para en poco tiempo transmitirle al espectador todo lo que quiere. Yo no me considero, es mi opinión personal, nunca me he considerado un escritor, me consideré un periodista al que le faltaba espacio
No había espacio suficiente para contar según qué cosas en un artículo de prensa o en un programa de televisión. Y, por ejemplo, en el último libro, en 29 balas, el feedback que yo he recibido es que es un libro fácil de leer porque lo he escrito pensando en qué quería leer yo si fuera un lector. Que ese yo creo que es el trabajo que los periodistas a veces nos cuesta más trabajo hacer. Los periodistas adolecemos a veces de esa cierta soberbia en la que queremos demostrar lo bien que somos capaces de contar algo. Y realmente yo creo que hay que hacer un camino inverso y ponerse en el lugar del lector y decir cómo desea el lector que yo le cuente algo, ¿no? Y en mi caso particular fue una cuestión de necesidad. No me cabe en 700 palabras. Voy a engañar a una editorial para que me deje más páginas. Y para mí es una cuestión de espacio, o sea, simplemente, simple y llanamente. El caso tuyo, Chema, es un poco diferente porque ellos han escrito monografías de casos criminales. Los libros que tú tienes es un ensayo más, ensayos, volcando tu propio conocimiento sobre un tema muy concreto. Pero el proceso es similar, también te encuentras con... Pues mira, coincido con Alfonso en una cuestión. No solamente para la... complejísimos, que además afectan tanto a la sociedad, que la inquieta, que la desconcierta, que quiere saber, y que tienes que ir a un medio de comunicación a contarlo, pues algo tan complejo pues, como puede ser el terrorismo yihadista o fenómenos revolucionarios que se produjeron hace unos años en África, cosas así, el haber escrito, el haber sido periodista durante muchísimos años, el manejar el sujeto verbo predicado con pocas subordinadas, hace que sea más fácil de leer. Al final, el ensayo se convierte en un artículo, en una noticia o en algo que es fácil de leer, porque va a haber pocas subordinadas, vas a ir al grano, o por lo menos eso es lo que yo he intentado. Bien. En los temas complejos, cuando además tienes que contarlos, la cuestión es igual. Quiero decir, cuando voy, por ejemplo, a Espejo Público, que son temas a veces peliagudos, en momentos muy álgidos, tras un acontecimiento terrible, recuerdo, Alfonso, que estuvimos cuando lo de París, cuando tal. ¿Cómo cuentas una historia tan difícil como es una ideología terrorista que afecta al mundo entero y que en ese momento se ha manifestado en una gran ciudad del mundo? ¿Cómo cuentas ese fenómeno en unos 3, 4 minutos, o 5 o 10 nada más, con preguntas variadas, con intereses variados, que responda al interés de la gente que recibe nuestra... Es complicado. Y en ese sentido yo creo que el haber estado escribiendo como periodista durante casi 20 años y más en nuestro género, me ha ayudado a dos cosas. Primero, a ser sintético en la medida de lo posible para explicar lo complejo, un libro que permite explayarte un poquito más, y sobre todo a saber que cuando estamos hablando de algo tan potente, desgraciadamente como es el terrorismo, un crimen, una serie de crímenes, asesinatos, cosas que hemos tenido que ver terribles, no hace falta echarle ni sal ni pimienta, porque no es ficción. Cuando hablas de 3.000 muertos, de 10.000 o 12.000 heridos, cuando hablas de 200 muertos en las vías en Madrid, cuando hablas de 193 muertos en París, niños, chicos, jóvenes, en un concierto en Londres, eso no necesita alardes literarios, sino un ejercicio honesto, sintético, donde no eches más sal y pimienta porque la cosa ya tiene lo suyo. Ana, te voy a hacer una encerrona, porque Ana está un poco descontextualizada aquí. Aquí estamos los periodistas, que estamos en nuestra salsa hablando entre colegas, y Ana es criminóloga, pero al mismo tiempo también tiene su incursión en la literatura porque un nuevo medio para hacer literatura, como pueda ser un blog, fabuloso como os digo que tiene ella. Ella hace también grandes reportajes sobre crímenes que requieren una investigación. Y me pregunto, ¿cómo es para ti el poder abordar esos temas también? Porque al fin y al cabo es otra manera, insisto, de hacer literatura. El libro no significa literatura, literatura es escribir, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Te refieres desde el punto de vista de escribir únicamente, no personal? No, en general. Escribir y tú, ¿cómo abordas ese tema? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te planteas? A ver, yo indago mucho por internet, porque yo tengo tiro de hemeroteca y sobre todo de hemeroteca histórica. Entonces de ahí yo rescato muchos casos que se han quedado olvidados,
que no hay mucha información en español, porque yo acudo muchísima a prensa extranjera. Y después yo ya voy haciendo un poco la criba. Hay veces que tengo que empezar a recortar, o a mí lo que están diciendo ellos es que soy tan sintético que yo un libro lo escribo en una página. Para mí es imposible. A mí a la hora mis artículos suelen ser bastante largos porque yo a la hora de escribir yo me enrollo mucho. O sea, a mí dame páginas que yo no las acabo. Entonces, a mí lo que me cuesta es cortar y decir, vale, ¿qué información tengo que sacrificar o tengo que amoldar de cierta manera para que le dé sentido al caso? Porque a veces si tú quitas información, pierdes el hilo, lo rompes. Y para mí ese es el problema. O sea, yo estoy escuchándolo lo que están diciendo y digo, vale, yo soy todo lo contrario. Por eso me interesaba preguntarte precisamente, porque nosotros tenemos vicio ya. Lo que decía Chema de sujeto, verbo, predicado, que eso te lo contaba antes de empezar, y digo, nada, o sea, mete subordinada, nada que quieras. Yo soy así, yo soy más compleja, pero porque mi estilo no es el periodístico, Claro. para nada. De hecho, esa es otra pregunta. Cuando os enfrentáis a la página en blanco, cualquier periodista se enfrenta casi a diario, pero la página en blanco que va a suponer un libro, que es distinto. ¿Estáis pensando en el estilo? ¿Estáis pensando en una floritura, en una riqueza, en una forma de narrar? Yo he de decir, yo los tuyos no los he leído, pero sí he leído los de Alfonso y Beatriz. El de Beatriz me parece un ejercicio periodístico fabuloso. Y el de Alfonso hay una cosa que me ha encantado, que es exactamente oírle a él. He leído tu libro escuchando tu voz. Es curioso que digas eso porque leyendo el libro de Bea, si alguno tiene la oportunidad de leerlo, es una lección magistral de periodismo extendido, de ciencia forense, de psicología. Es un manual perfecto para entender el crimen de Pío. No, ¿Quieres aprender el caso? Ese es el libro que te tienes que leer. A mí lo que me ha ocurrido con mis libros, y tengo que ser muy sincero con vosotros, porque además tú lo delatas perfectamente, mi libro es este último, mi libro es el reflejo de quién era Alfonso Egea ese día. Yo no me planteo estilos literarios ni periodísticos, porque creo que no los manejo. Yo escribo, y me voy a comparar con alguien que para mí es un tótem de la información. Creo que me parezco un poquito al ausente Manu Marlaska. Somos transparentes. La información está, nosotros consideramos, o yo me atrevo a opinar como Manu, que mi trabajo ha sido conseguir la información. Ahí acabó mi trabajo. Ahora lo que necesito es explicároslo a vosotros lo mejor posible. Y es cierto, y te tengo que dar toda la razón, que yo escribo cada día como me encuentro ese día. No espero ni a encontrarme bien, ni a encontrarme mal, no espero a estar inspirado, ni espero a tener el día lleno de maravillosos sinónimos y perífrasis que lo van a hacer precioso. No, me toca escribir, me siento a escribir, estás leyendo a Alfonso Egea ese día, en ese momento. No me puedo esconder, eso es lo que hay. Yo tengo una pregunta a raíz de lo que has dicho, de obtener la información. ¿Cómo obtenéis la información, por ejemplo, para escribir estos libros? Ahí metiendo el dedo en la llaga. Por supuesto. Las fuentes son secretas. La pregunta cómoda de la tarde. No te la esperabas. Como bien ha dicho Chema, ¿no? Que se queda en esa gran palabra que son las fuentes. Las fuentes al final, como las desglosas, ¿no? Dependiendo de cada una de las temáticas que tengas. Claro. Pues si tienes eso, pues lo primero que tienes, en un caso además en sucesos, al final vas a tirar de los que han estado en el escenario del crimen. ¿Y quiénes son? Pues todas las fuerzas policiales, ¿no? En el grueso. A mí me tocó Guardia Civil, en el caso de Alfonso, pues fueron Mossos. Pero y en el caso de Chema, pues ya nos elevamos a categorías... Además hay que saber otros idiomas. En su caso. Es que lo que dice Bea, y por la pregunta que tú haces, cuando ya llevas un tiempo en esto, que cuando has dicho lo del 96 me ha dado un... Sí, yo sabía que esto mal iba rollo. a levantar Es ampollas. que me creo joven todavía. Es que no sé. Pero eso es el asiático. Ya es lo que, Aclaremos. sí. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Dice la puñetera, eso es el asiático que te has tomado después de comer. No, en serio, cuando preguntas eso, yo creo que hay una especie de periodistas que ya no nos planteamos si voy a conseguir la información. No, vamos a conseguir la información. ¿Vale? Ahora hay que pensar cómo. O sea, el camino siempre tiene que ser ese, es decir, esto,
lo necesito, lo voy a conseguir. El gran problema es, de los 3.000 teléfonos móviles que hay en este aparato, ¿cuál es el que tengo que marcar? O sea, ¿cuál va a ser el camino que tengo que elegir? Y a partir de ahí, pues exactamente lo que ha dicho Bea. Como tú no estabas el día del asesinato, te tienes que acercar a todos esos que sí estuvieron, ¿no? O sea, que el tesoro que hay que intentar incautarse es eso que tenéis encima de las mesas, ¿no? Los teléfonos. Yo creo que daríamos muchas cosas antes de los teléfonos. Sí, sí, sí. Esto va siempre conmigo, Claro. siempre. De Emilio Romero se decía, para los más jóvenes, Emilio Romero era un periodista muy importante en su tiempo, famoso, y lo más famoso de Emilio Romero era su agenda. Su agenda. ¿no? La agenda de Emilio Romero podía costar muchísimo dinero. Hoy no valdría nada porque todos los de la agenda están criando malvas, seguramente. Pero la agenda de un periodista es fundamental. Pero fíjate una cosa. Fundamental. Fíjate una cosa que yo... Nos hemos criado toda la vida escuchando hablar de las agendas de los periodistas. Yo pagaría 1.000 euros por la agenda de este tío. A mí que me los paguen. Ya, el problema, Yo la doy, ¿eh? el problema es que la agenda de Bea funciona si llama Bea. Claro, esa es la- Y la mía funciona si llamo yo. Sí, sí, así Porque es. lo más importante no es tener el teléfono en una fuente. El teléfono en una fuente lo puedes tener antes o después. Lo importante es que la fuente se levante con el pie derecho, que se fíe de ti, que le caigas bien a la primera, que cuando la has llamado 7 veces y no te coge no decida mandarte a la mierda porque ya eres un pesado. Entonces realmente... Que cuando te ha contado algo, también a veces has sabido contarlo, has sabido callarlo, que también es importante. Muy importante. Fundamental, es tan importante contar bien lo que te dicen como callarte lo que sabes que no tienes que contar. Eso es importante. Yo, después de muchos años de hacer periodismo de sucesos y ahora cuando me dedico más al análisis de seguridad y concretamente con las cuestiones terroristas, son tantas horas las que le tienes que dedicar a ciertas cuestiones con tus fuentes que la fuente de información incluso desaparece o entra en un mundo así poroso entre fuente de información y un amigo. Sí, hombre. No. Entonces, claro, yo, cuando viene alguno de investigación criminal de la Guardia Civil a casa, antes lo estábamos comentando con una de las autoras, pues le decía Félix, un señor de la Guardia Civil, le decía a mi mujer, mientras ella estaba comiendo pipas, diciendo, cuéntame anécdotas de mi marido contigo, por ahí, tal y que cual. Y decía, si tu marido se pasa al lado oscuro, tendríamos un problema, porque sabes cómo lo hacemos, cómo lo hace la policía. Es decir, las fuentes de información no es solamente que tengas el teléfono, como decía Alfonso, sino ganarte la confianza de una fuente de información a estos niveles en donde se maneja información muy crítica en investigaciones. Por ejemplo, el año pasado Manu salió de aquí disparado para Almería con el caso del pececito, caso terrible, lo recordáis, ¿no? Había periodistas allí que desde el primer día, el mismo día que la Guardia Civil dice, esta es la autora y tenemos que hacerle la cama, y lo hicieron muy bien, con una habilidad tremenda, como suele trabajar la UCO. Había periodistas que sabían eso. Y había periodistas que fueron tan hábiles, creo que además fue un compañero vuestro de A3 Media, el que, sin decir que sabía, que le llega casi a decir a la acusada, a hablarle de tal manera que la acusada casi, yo la veía y digo, está deseando declarar. Ganarse la confianza de las fuentes no es solamente el teléfono y tal, es que confíen en ti, incluso, como ha dicho Bea, eso es muy importante. Los periodistas, sobre todo valemos por lo que contamos, porque ese es nuestro trabajo. Pero en la relación con las fuentes también cuenta mucho lo que uno debe callar, especialmente cuando se trata de investigaciones en curso. Total. Si son muy delicadas, pues más, porque cualquier indiscreción, por mucho que estemos cumpliendo con nuestra obligación de informar, cualquier indiscreción en un ámbito como este puede dar al traste con la detención de un terrorista o de una asesina, que veremos a ver el juego que nos da ¿cómo se llamaba? Ana Julia Almería. Julia. O vamos a ver qué juego nos da, por ejemplo, el de Valencia, porque nos podemos encontrar con que es un asesino en serie, claramente. Yo creo que hay ya 3 víctimas vinculadas. Ya sabéis que criminológicamente, me corregirá la criminóloga, he estudiado algo de criminología, pero en la vía de las ciencias de la seguridad, creo que
asesino en serie es aquel que comete más de 3 crímenes con un espacio de descanso entre una muerte y otra. 2, 3, depende de cada uno. Sí. Le mete Depende, sí, depende de los autores. Depende Según el del autor. FBI, según el FBI. pero sí, Sí. es eso. Sí. Entonces, tenemos que ser... mira, yo digo que este es el mejor oficio del mundo. Mi primer director, yo lo comentaba en la comida, Ramón Ferrando, en La Opinión de Murcia. Claro, ahí había gente que iba pues, de periodismo, la cultura, no sé qué, tal, lo cual es muy importante. Yo era el humilde periodista redactor de sucesos, que entró en el periódico barriendo, y sin cobrar, solo por estar allí para cuando llegara el día. Y me llegó el día, estando barriendo la delegación de La Opinión de Cartagena, año 88, mayo del 88, y de pronto oigo un montón de coches de policía. Cartagena es pequeña y en cuanto suena la policía, pues, y más en esa época, y cogí mi 850, que para el que no lo entienda, hay gente muy joven, es un coche, o sea, 850, Perdona, un Más coche. detalles. Chema, Hay gente muy joven que... era un pedazo de coche. Un pedazo de coche, ya te lo digo yo, era de cuarta mano, pero aquello corría. Bueno, me metí entre los coches patrulla, iban a San Antón, un barrio de aquí de Cartagena, donde un señor salió escopeta en mano matando gente. Y a mí me conocía la policía municipal, la policía local de Cartagena, porque yo además había sido policía local antes, no aquí, sino en otro sitio, había estado en la radio y había hablado mucho de ellos y con ellos. Y entonces ellos me metieron hasta el escenario donde estaban todos allí parapetados, apuntándole, hice las fotografías, yo me lo hice todo. Cuando llegué a la redacción del periódico, era el que barría, ¿eh? Es que así empezábamos en el periodismo entonces, cortando teletipo y llevando café. Y cuando llegué a la redacción, dice el delegado, Pepe Martínez, que ahora está en el Diario de Mallorca, dice, oye, le llama a uno que hacía sucesos, le dice, mira a ver qué ha pasado, ¿no? Que ha pasado algo gordo porque se han oído muchas ambulancias, muchas sirenas y tal. Vale. Oye, que me dicen que es secreto de sumario, que no sé qué. Que Y sacaste el órdago allí. Tal. Y yo llego, me meto allí por detrás para que nadie viera que estaba pisando la manguera a otro bombero. Le dije, tengo las fotos y todo lo que ha pasado. Me pusieron un taxi, me fui a la redacción central a Murcia y allí escribí y allí ya me quedé destinado. Y ese día dejaste de barrer. Ese día dejé de barrer Claro. y me hicieron jefe de sucesos. del Ahora lo que periódico. pasa es que no dejan de barrer, siguen barriendo además. Pero Ahora quiero decir tienen que hacer doblete. este periodismo que decías de vieja escuela, sí, es verdad que tiene un sabor de oficio. Eso te iba a decir. De oficio. Esto, es que ahora veníamos en el coche, porque Ana y yo venimos de Alicante, entonces hemos tenido un ratito pues para ir hablando en el coche, y se lo decía. Existen las facultades de periodismo, algunos hemos pasado por ellas. Siempre diré que esto es un oficio, no una profesión. Que la facultad te forma para una serie de cosas, pero te haces periodista cuando estás... No sé si es vuestra experiencia. Sí, sí. Yo Yo no he soy aprendido periodismo licenciado en periodismo, soy periodista colegiado porque soy de aquella antigua de vía, carné, de la tercera vía que le llamaban. de carné, ¿no? De los que tenían el... Sí, no, sí. y además estoy en el Colegio Oficial de Sí, 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 Periodistas, sí. pero yo no estudié la licenciatura de periodismo. Yo mi licenciatura fue empezar a barrer la delegación de Cartagena. Pero a eso me refiero, es que Claro. eso, el periódico, gratis. Es la parte del oficio. esa parte es la del oficio. Yo he aprendido mi oficio mal o bien, sobre todo viendo, leyendo y escuchando. Mucho más que... Pero no profesores, que también aprendes, evidentemente, si no Yo soy estás... un defensor de la... Tú eres de las- defensor de las facultades de periodismo. facultades. Yo de las escuelas de Siempre que funcionen como escuela. Yo soy defensor de las Siempre que escuelas de cuenten con periodismo. periodistas, de verdad, porque hay profesores. Yo conozco, alguna vez tengo que ir a la universidad a dar charlas o alguna conferencia en la Facultad de Periodismo y me encuentro con algún profesor que no ha escrito un titular en su vida, en la vida real. Hay un dicho muy antiguo que dice que un periodista es un océano de sabiduría de 2 dedos de profundidad. y esa es la descripción de, por ejemplo, un telediario. Una redacción de un programa tiene que saber de todo. Tiene que saber de sociedad, de sucesos, de política, de economía, de deportes. Entonces yo estudié en la universidad. Creo que la universidad es importante. Creo que los periodistas recibimos una formación académica que es una base interesante porque aprendes de todo, aprendes un poquito de Derecho Internacional, aprendes un poquito de Historia Universal, Historia de España, aprendes un poquito de Derecho, aprendes un poquito de todo y te conviertes en ese prototipo de océano de sabiduría de 2 dedos de profundidad. Y luego el oficio, yo creo que al oficio hay que llegar llorado.
Si tus profesores no fueron buenos, es tu problema. Claro, eso... Yo creo que al final el oficio del periodismo criba y nos va colocando a cada uno en nuestro sitio. Hay gente que intenta hacer sucesos y no lo soporta. Hay gente que intenta hacer política, es mi caso, y se aburre. Hay gente que intenta hacer economía y no lo entiende. Y yo creo que al final el periodismo, currando, nos coloca a cada uno en nuestro sitio. O hay gente, como lo hablábamos también hace unos ratitos, que nos juntamos nosotros también y comentábamos que hay gente, como en mi caso, que yo miraba con monóculo los sucesos, y lo digo de verdad, que además es que mi trayectoria era de, los sucesos así un poco con distancia. La primera vez que tuve que montar para televisión en Telecinco, móntate aquí una imagen, nosotros lo llamamos colas, y es el bruto, el cholón de imagen que ha grabado el cámara, la cortas, la limpias, la editas, y yo iba quitando, esto que no se vea, esto tampoco. Y llegó el jefe y me dijo, ¿qué has montado? Lo estás haciendo al revés. Es que te has dejado todo lo que tiene que ver el espectador, te lo has dejado fuera. Es que aquí no hay historia. Y yo estaba siempre con esa distancia, hasta que caí donde tienes que caer, que a veces la importancia de todo esto, por eso lo de la parte de la escuela, con el oficio, y tienes que también caer con buena gente que te enseñe y tener maestros. Fundamental. Se están diluyendo un poco por cómo se funcionan ahora las redacciones, ¿no? Entonces ya no hay tantos referentes como antes. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con referentes, y entre otros, pues como ya hemos dicho aquí, falta Manu, ¿no? Y es con quien yo trabajo cada día para eso, ¿no? Pero luego al final, antes lo hablábamos, ¿no? Gente que trabajamos en sucesos, que vamos juntándonos, pues también para mí, pues tengo referentes, o sea, desde toda la gente que tendréis en la colección, si la veis de al revés, de Maika, Alfonso, Cruz Morcillo, y tienes esa gente con la que te gusta trabajar y de la que aprendes a contar historias. Y ahí fue cuando yo descubrí que los sucesos son historias. Claro. Que lo miro con ese monóculo de porque se hace sensacionalista o porque tienes a alguien que parece que te está, ¿no? Que esa sensación de mira la sangre, pero a lo mejor es que no es que mires la sangre, es que mira la historia que hay detrás de esa sangre, mira lo que han hecho para llegar hasta ese punto. Y porque además al final acabas descubriendo también que es lo que nos engancha, que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que al final siempre tienes a alguien que al de al lado le pasó algo parecido, o que sabes que quizás te pueda pasar a ti, ¿no? Y te enfrentas a esas historias de esa manera porque es casi con esa empatía de quizás me enfrente yo a algo igual. Y hablaba además, esto sí que lo hemos hablado varias veces en la redacción, de cuando nos miramos entre nosotros también en el gremio con ese monóculo. Y luego te sorprende que dentro del área de redacción donde más van a recalar el resto de compañeros, ¿no? Cuando te miras así, es en sucesos y en todo este mundillo del oscuro, ¿no? Que es donde siempre recalan para decirte, es que yo tengo una teoría. ¿Tú has pensado o has llamado o qué te han contado? Y es donde recalan, por mucho que estén haciendo a lo mejor alto periodismo parlamentario. A ti te ha pasado igual que a mí. Cuando estás en cualquier reunión, al principio hay un poco de timidez. Al principio la gente no se atreve a acercarse mucho, pero de repente cuentas 3, 2, 1... ¿Y qué es lo que pasó en esa casa? ¿Y qué es lo que ocurrió en tal? ¿Y cómo estará este? Y cómo la curiosidad que nosotros generamos en nuestro género, que yo considero, por lo que decías antes, que sí es un género, es que creo que es un sinónimo, es un género, una especialidad, bueno, sí. ambas cosas. Sí. En nuestro género ocurren dos cosas muy curiosas. La primera, que trabajamos con material humano extremadamente sensible. Mucho, sí. Todo es problemático en un suceso, todo. Sobre el presunto culpable pesa la presunción de inocencia, cuidadito. Sobre la víctima pesa todo el problema de la familia, qué es lo que no pueden, no deben saber, que no deben saber. El secreto de la investigación. No hay un solo artículo de prensa que merezca la pena poner en riesgo una investigación, ni uno solo. Por mucho que te vayas a llevar el Pulitzer. Pero eso, los que hacemos sucesos lo llevamos aquí todos los días. Sí. Que cada vez que estás escribiendo una cosa, te equivocas menos con el paso de los años, pero has cometido auténticas cagadas sin tener tú ni idea. Tú, de forma absolutamente voluntariosa, has escrito o has locutado algo que de repente ha mandado a tomar por saco la investigación. Es material sensible y al final te das cuenta de que estamos haciendo un periodismo que toca tanto lo personal y lo primitivo que tenemos dentro de nosotros, que todos los compañeros de la redacción se acercan a tu mesa a dar la teoría del caso. Y tú piensas, no tienes ninguna pieza que hacer tú, no tienes nada que preparar. Por eso creo que es un género tan primigenio, ¿no? Como tan primitivo, tan básico.
Es justo lo que estábamos hablando antes. De hecho, yo creo que en el periodismo de sucesos, la historia del periodismo de sucesos en nuestro país ha tenido distintas épocas muy marcadas, muy diferentes, sobre todo si nos fijamos en la responsabilidad y en la ética periodística, ¿no? Hemos empezado, todo el mundo conoce mucho más la historia contemporánea pero antigua del periodismo de sucesos, porque ha habido hasta series de televisión en nuestro país con El Caso, etcétera, y mucho menos cómo se trabaja actualmente, que es una forma muy diferente. Porque además todos pecamos un poco de cierta nostalgia, una nostalgia que es carente de objetividad, como carente de objetividad era el periodismo que se hacía también entonces, ¿no? Yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor. No, estoy de acuerdo contigo, absolutamente. De cualquier tiempo pasado fue mejor aquello que te enseñó el oficio. Aquello que te permitió conocer a gente maravillosa en este oficio, que fue tan generosa, que te ayudó, que con él aprendiste. Con un director, con un subdirector, con un compañero. Sí. Eso es lo mejor de cualquier tiempo pasado. Pero cualquier tiempo pasado no es lo mejor en el periodismo. El periodismo hoy, lo estábamos hablando en la comida, hoy se ven unos periodistas en este ámbito, por lo menos los que se manejan en todos los medios nacionales, y yo conozco a bastantes de ellos y tal, a gente muy potente, humanamente muy buena gente, muy buenos profesionales. Ha nombrado Cruz Morcillo, con la cual tengo buena amistad, y además, en fin, es muy generoso también, es una gran profesional. Manu Marlasca, pues es que Manu, además, y antes lo hablábamos también, es hijo de Manuel Marlasca, padre, que ya murió hace pocos años, que es uno de los grandes maestros de este género periodístico que yo coincido con Alfonso, esto es un género. A Manu, hijo, el que hoy debería estar en esta silla, y por lo tanto me siento muy honrado de poderlo sustituir, Manu ha mamado del mejor periodismo de sucesos. Manuel Marlasca, padre, era un señor en este oficio nuestro. Y era generoso. Por eso digo que cuando mencionabas, Alfonso, de ahora mismo el nivel de la relación que hay entre los periodistas de este oficio particular, que es el mundo del suceso, de la crónica negra, de tal, yo creo que hay una calidad humana importante. Luego habrá de todo, como en botica, ¿no? Pero la gente que hoy son referentes en el periodismo de sucesos, y aquí tenemos a dos de ellos, pero Manu y a Cruz, etcétera, son gente muy buena gente, buenos profesionales, honestos, es lo que yo destacaría, la honestidad intelectual a la hora de realizar el trabajo. Podemos meter la pata a todos, ¿eh? Errare humanum est. Lo que es diabólico es mantenerse en el error. Y podemos sentirnos, yo creo que, bien representados los periodistas, el conjunto del oficio, en la gente que escribe de sucesos en este país. Escribir un suceso, como decía Alfonso, es escribir del dolor, del sufrimiento de una madre, del sufrimiento de un huérfano. Estás ahí en el límite y has de hacerlo con la seriedad. Ni siquiera de solamente la familia de la víctima. No, también la familia del victimario es víctima subsidiaria. Claro, la familia del victimario se habla de victimización secundaria o terciaria. Sí. Me corregirá la criminóloga. Quiero decir que se habla de eso, ¿no? Quiero decir que es un entorno tan delicado y al mismo tiempo unas diligencias que está instruyendo un juzgado con unos profesionales de la policía o la Guardia Civil que están desplegando todas esas habilidades en el ámbito de la investigación para capturar al autor o al presunto autor. Pero antes lo contabas tú, Chema, la parte en la que tú llegabas hace, ¿no? ¿De cuándo era esa historia? El 86, ¿no? La que llegas y metes tú 88. el objetivo y lo metes directamente aquí a 1 metro de donde está pasando. Ahora es imposible. No, ahora es imposible. O sea, ya ni siquiera con el angular o subiéndote como se hacía hace años, de me subo aquí a una escalerilla y grabo la casa. Es que tienes un cerco policial que, claro, las historias, los sucesos se cuentan también distintas por eso, porque también, no solamente por el periodismo, por cómo se cuente o no, que al final la historia es la historia y ya está, ya verás la manera, sino también porque cómo se ha cambiado. Es que ha cambiado la investigación policial. Ha cambiado todo. Ha cambiado la investigación policial, ha cambiado la sociedad, han cambiado los valores. No existían los criminólogos. No existían los criminólogos, pero, por ejemplo, es muy reciente que las inspecciones técnico-oculares se hagan con guantes. Es muy reciente.
Sí, sí. Es muy reciente que... Incluso el perímetro de seguridad. Claro, que se acordone la zona. De hecho, el ejemplo que ha puesto Chema de cuando fue a un tiroteo en el 88, yo siempre me acordaré. En el crimen de las niñas de Alcácer hay una fotografía con las patrullas de la Guardia Civil y hay un Forescore de color blanco. Ese Forescore es propiedad de Javier Martínez, periodista de sucesos en activo en las provincias. Y Javier Martínez estuvo a 1 metro del escenario del crimen. Con el coche. Pudiendo haber intoxicado lo más grande. Tú imagínate que... De hecho, yo quería preguntaros al hilo, y además me viene muy bien que saques precisamente el paradigma del crimen conspiranoico no lo he hecho en nuestro país, pero me viene fabuloso, porque también es verdad que nosotros narramos historias, ahora las cosas se hacen de diferente manera, las hacemos nosotros de diferente manera, las hacen los investigadores de diferente manera, todos creo que lo hacemos bastante mejor que antes, pero esto no siempre ha sido así. ¿Y no os parece que nosotros hacemos un periodismo que, precisamente porque todo el mundo tiene la solución al crimen, todo el mundo se acerca a tu mesa mientras tú estás contando tu historia, pues yo creo que fue tal, ¿no te has dado cuenta de la cara de culpable que tiene no sé quién? Todo el mundo sabía que había sido Ana Julia Quezada mucho antes de que... Todo el mundo lo sabía, ¿no? Claro, a posteriori es fácil, también te digo, ¿eh? Pero en cualquier caso, ¿no os parece que hacemos un periodismo que demasiadas veces invita a la conspiración, a la conspiranoia, por separar la conspiración de la creencia de que existe detrás algo? Pero porque dejas el misterio, no, esa intriga abierta y al final siempre hay alguien que recoge el guante, pero en el fondo yo creo que depende también un poco de cada cual. Yo que soy cero conspiranoica y que además en esa línea de ¿y entonces tú qué crees? Y yo siempre digo que soy una sosa, os doy muy poco juego porque nunca pienso nada más allá. Hay quien creo que es el jugo que se le saca. Quien invita a esa especulación un poco. Eso es mi responsabilidad. Sí, pero tampoco sé hasta qué punto lo hacemos queriendo. Quien lo haga conscientemente es muy responsable. Ya, es que quiero decir, nosotros como sociedad, cuando hablo de sociedad, hablo de nosotros todos, ¿eh? Ahora hablaremos de los periodistas. Tenemos un miedo al horror vacui tremendo. La sociedad nunca se conforma con un caso sin resolver. Y si algo nos enseña nuestro trabajo es que hay casos sin resolver. Y lo peor de todo es que si al mejor neurocirujano del mundo se le mueren pacientes en una camilla, deberíamos hacer un ejercicio de madurez como sociedad y entender que no todos los crímenes se pueden resolver, que 99 de cada 100 veces ganan los buenos, pero a veces ganan los malos. Y como sociedad no estamos preparados para entenderlo. Y estoy pensando en un caso muy concreto. ¿Vosotros sabéis las veces que he tenido que escuchar, joder, cómo le tomó el pelo a la policía a los niños del caso de Marta del Castillo? ¿Y eso no estaba dentro de la ecuación posible? ¿De verdad sometemos a veces a la policía y a la Guardia Civil a la presión y la exigencia de que no resolver un crimen es un fracaso? Pero no culpamos a un médico de que se le muera un paciente en una operación. Esas cosas pasan. Por eso, como tenemos ese miedo al horror vacui, a que los casos se queden sin resolver, rellenamos los huecos nosotros. Es que a Marta la quemaron en una máquina incineradora. Hostias, eso es de novela. Porque si no has visitado el río Guadalquivir y no has visto el caudal que tiene el río Guadalquivir y no has hablado con un policía que sacó una furgoneta robada en los años 80 del Guadalquivir, no comprendes que es muy posible que a Marta se la tirara al Guadalquivir y haya sido imposible recuperar el cadáver. Por eso la conspiración no sé dónde está. Si nosotros relatando el crimen o en los otros que necesitan sí o sí una respuesta. Hay que contestar a esto como sea. Bueno, lamentablemente no siempre se puede contestar. Yo lo que pienso, yo me pasa como a Bea. A mí me gusta ver las diligencias, me gusta hablar con los policías que están investigando y en la medida en que pueda me cuenten lo que se puede y lo que no se puede contar, pero tal, yo prefiero los datos. O esta mañana en Facebook, todavía leí a alguien diciendo, pero seguro que fue Al Qaeda lo de las Torres Gemelas. Oye, Claro, sí. esto está investigadísimo. Déjense de historias. Tenemos una amenaza global, internacional, como quieran llamarla, y que está actuando, y ha actuado en el pasado, actúa ahora y va a actuar en el futuro. Que, como bien sabe Alfonso, aquí nadie se pregunta si van a volver a atacar o no. Sabemos que se van a volver a atacar. ¿Cuándo?
Ya, Chema, lo que pasa es que lo estamos viviendo ahora mismo con la maldita pandemia. Claro. Es lo que iba a decir, Tú sales claro. a preguntar a la calle, ¿qué opina usted del virus? Lo han fabricado los chinos, Exacto. lo tiene el Las pangolín. avionetas, ojo. Los chips. Hay unas avionetas que nos sobrevuelan todo el rato, esto ya sabéis, ¿no? Los que, chemtrail. que llevan tirándonos cosas. Bueno, y los chips. Ya sabéis Sí, que aquí, sí, sí. bueno, El 5G. patente murciana, que nos van a meter un chip. Sí, sí, sí. ¿No? Yo lo he escuchado. Tranquiliza mucho escuchar a Chema, ¿eh? Joder, claro. yo Hombre, es no. que soy amigo suyo hace un montón de años y creo que voy a dejar de hablar con él, porque es que es súper tranquilizador todo lo que cuenta. Lo estaba diciendo con, Jode con los chips. recurriendo a la famosa frase del presidente de, de una universidad aquí, de la región de Murcia, la UCAN, Sí, que sí, dijo sí. que nos cubrió iban de a gloria. meter unos chips y luego, graciosamente, en el programa de La Sexta del Guayo, pues se inventaron la canción del chip, 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 que fue la canción del verano, ¿no? Quiero decir que la conspiración Sí. está servida, pero ¿quién la sirve? Está en la calle. No la servimos los periodistas. Yo no Es sé si verdad alguno que lo intentará o no. necesitamos pero- encontrar una explicación lógica o que podamos entender tal. Ya, pero mire usted, es que en esto hay una frase que siempre hemos escuchado, los que nos hemos dedicado a los sucesos, y yo nunca he estado de acuerdo. No existe el crimen perfecto, existe la investigación mal hecha. Pues no, No, señor. No. no señores. Hay investigaciones que son perfectas desde el punto de vista, desde la inspección técnico Sí, sí, sí. ocular, o sea, todo, pero no se averigua o no se resuelve el caso. Bueno, y hay veces que tienen al malo señalado, incluso ha pasado por el banquillo, le han juzgado y ¿Habéis- se ha quedado libre. O sea que, acaba de morir ahora mismo Julio Araujo. Ujú. Julio era pareja, marido de Sonia Iglesias, que desapareció en el año 2010. Sí. Y los investigadores del caso, porque este caso lo llevó Serafín Castro, el Sí. antiguo comisario, fijaos, tenía muy claro que Julio era el culpable. De hecho, era un tipo muy complicado porque cuando la policía le preguntó, creemos que has sido tú, te llevabas mal con tu mujer, Julio dijo, no, ¿cómo que me llevaba mal con mi mujer? Hice el amor con ella ayer, antes de desaparecer, ¿eh? Y dice el tipo, y dejé el preservativo en la basura. Hostia, pues vamos a la basura por el preservativo. Encuentran el preservativo y tiene ADN de Julio en su interior, como era normal, pero tenía que tener también ADN de Sonia en su exterior. Estaba limpio, no había nada. En el hipotético caso de que Julio Araujo hiciera desaparecer a su mujer y pensara que dejando ADN suyo en un preservativo usado en la basura le iba a servir de coartada, imaginaos el tipo del criminal al que se estaba enfrentando la policía. Por eso lo de no existe el crimen perfecto, bueno, acabáramos. Bueno, también les dijo, ¿no? Ahora solamente os queda demostrar que soy yo, ¿no? A la carita se lo Entonces, dijo. Al final tienes ese tipo de criminal, ¿no? Que ese es el perfil, que esta es la parte que controla Ana, ¿no? De, que le harías el perfilado a alguien como Julio Araujo, que se ha muerto llevándose a la tumba literal. El quitarle al menos, ¿no?, esa parte o darle ese consuelo a la familia de Sonia Iglesias, de decirle, bueno, es que al final, pues como lo de Marta del Castillo, es que hice esto, ¿no? Sí. Que ni siquiera ha sido capaz, pese a que todo le apuntaba a él. Entonces es verdad que son, ¿no? Es el perfil Sí, sí. de, no sé si entra en la categoría del psicópata o... Podría entrar perfectamente. Sí. Podrían entrar, pero, por ejemplo, muchas veces no pensamos en lo que también en seguridad y en criminología estudiamos, y es la conciencia forense que el tienen los criminal malos. llega a obtener, a veces por las vías más insospechadas. De O sea, hecho, estoy seguro que muchos de eso los... justo hace muchísimo hincapié Alfonso en su libro, Sí, porque la conciencia encima... forense de un asesino, Claro. hace 40 años no existía conciencia forense. No solo de un asesino. En esta sala, No, de un secuestrador. todas las personas que están aquí, Tienen conciencia forense. saben mucha más ciencia forense de lo que creen. Porque la están mamando a diario. La están viendo en el programa de Bea y de Manu, la están viendo en el mío, la están viendo en CSI. De repente, si pusiéramos aquí en común todo el conocimiento de ciencia forense que tenéis todos vosotros, alucinaríamos. Igual resolvíamos algo. Si quieres, Sí, probamos. a lo mejor hay un malo y todo aquí. No, pero es más, te dice, ¿no? La conciencia forense, y además conocemos casos donde la conciencia forense ha operado, lo que pasa es que en este caso operó en plan en el caso que estoy pensando, operó muy chapuceramente y al final fue detenido, imputado con todas las pruebas, ADN, etcétera, ¿no? Pero hay tal nivel de conciencia forense en el Reino Unido, no sé si era el CSI, tardó en autorizarse, o sea, casi se prohibió esa serie al principio,
Estamos hablando de una serie que empezó hace 20 años a emitirse. Precisamente porque temían el nivel de conciencia forense que podía transmitir a los eventuales criminales. Pero yo, que soy, vamos, estudié criminalística, soy perito judicial en determinadas materias de este tipo y demás, os puedo asegurar que es que, como decía Alfonso, la persona que se ponga a pensar y a planear bien, entre comillas esto de bien, un asesinato o un secuestro, los secuestros casi siempre acaban mal, para el malo, para la víctima también, pero para el malo casi siempre caen, pero hay mucha conciencia forense. Y esto cada vez va a dificultar y va a obligar a la policía y a la Guardia Civil a implementar mayor perspicacia y seguramente a elaborar, no lo sé cómo, instrumentos legales que permitan unas investigaciones, en fin, más eficientes o eficaces, ¿vale? La conciencia forense para mí es muy importante y cada vez observo más que en los crímenes opera. Sí. Opera. Sin duda. A mí me sorprendió. Los malos tienen conciencia. Y eso de que los... Paquita, la de Santomera, que acaban de ponerla en libertad. Sí. Mató a sus 2 niños con el cable del cargador del teléfono. Y el tercer hijo, con 12 años, estaba escuchando la muerte de sus hermanitos pequeños. Paquita, la de Santomera, es una señora que en el primer día del juicio iba así compungida. Pero en cuanto se le pinchó 3 veces, porque además la técnica del fiscal fue hacer aparecer el auténtico rostro de esta mujer, es una mala. Es una persona mala. Los malos existen. La gente dirá, hombre, es una madre, tiene que estar loca. No, es que los malos existen. Y son muy malos. Y aquella mujer quería dañar al marido. La investigación de la Guardia Civil fue extraordinariamente efectiva, rápida. Porque además ella había imputado a un grupo de ecuatorianos el crimen. Y se estaba poniendo la población ya en pie de guerra para ir a cazar ecuatorianos. Imaginaos la maldad de esta mujer. Claro, pero mira Patrick Nogueira, que le iba a ver indirectamente encalomado el marrón a unos sicarios. O sea, que eso fue un poco al principio lo que se especuló, de ahí a que al final ya no solamente él fuese el descuartizador hasta de sus primos pequeñines, sino que encima además el que se ha librado, que está en Brasil, que es cuando piensas en las mentes, en cómo son, que dices, es que son unos chavales como lo de Marta del Castillo, es que tienen 18 años, tienen 15, mira el cuco. O sea, que además, o sea, más allá de la conciencia no forense, que aprendan, o que tengamos todos ya a veces casi, ¿no?, ya interiorizada, porque leemos, porque vemos series o demás, que lo llevan innato. Antes de que continúes, y como has mencionado Chema, Francisca mató a sus hijos hace ya 20 años, ¿no? Sí. 20 años. Hacer un viajecito y pensad dónde estáis vosotros hace 20 años. Cuando ella mata a los niños, los mata en la habitación... Los que estabais aquí. Los que no estabais aquí no podéis. Los mata en la habitación de arriba, usa un cable de cargador móvil y, hablando de la conciencia forense, coge una plancha y rompe el cristal de la habitación para hacerle creer a los investigadores que han entrado y que ha habido, estamos hablando de, con todos mis respetos, una ama de casa con una formación media en Santomera. Sí, pero hablando de conciencia hace 20 años, pero ella aplicó una conciencia forense mal. Claro, es que la rompe de dentro para afuera. Porque los cristales estaban fuera. Con un poquito más de CSI, solo habría hecho así con la plancha y hubiera roto para adentro. Hombre, eso, que guardó las joyas debajo del sillón... Pero colócate, sí, pero en hace 20 años, sí, en Santomera, una persona que no tenía ningún tipo de relación ni con policía, ni con criminólogos, ni con nada, tuvo la reflexión de, cuidado, yo creo que todos los criminales históricamente han tenido cierta picardía, ahora la llamamos conciencia forense, porque hay más conocimiento científico. Estamos hablando de un Medea de libro, de una señora que estrangula a sus 2 hijos y que se supone que está en un estado de cabreo y tensión importante. Tuvo un instante de lucidez para decir, un momento, voy a romper un cristalico. O sea, que cuidado, no nada. Cuidado. Se llama planificación. De todas maneras, yo soy más optimista que vosotros, ¿eh? Es verdad que hay conciencia forense, como decís. El caso que tú recoges en tu libro, que por cierto,
Luego volveremos a hablar un poco de literatura. Porque... Sí, nos hemos liado. Hablar de sucesos es muy interesante, ¿verdad? Y además, tampoco he preguntado cuánto tiempo tenemos y tenemos carrete para largo, me da la sensación, Paco. Luego me dices cuánto nos queda, porque yo ando despistada, pero bueno. Nos has exigido que habláramos mucho, ¿no? Paco, ¿de aquí cuándo nos echan? También ¿De aquí cuándo nos echan? Cuando se empieza a levantar esto y nos dejen aquí solos con nuestras tertulias. Cuando empecemos a escuchar ronquidos, ya nos podemos ir. Bueno, yo lo que os decía, efectivamente hay más conciencia forense, pero cada vez tenemos más herramientas, o los investigadores tienen cada vez más herramientas, y lo más importante, que son herramientas de criminalística. Ahora los crímenes se resuelven gracias a la tecnología, a la triangulación de los móviles, a las cámaras que están por todas partes. Eso que mucha gente critica porque estamos absolutamente controlados, bendito sea. A veces estar absolutamente controlados. No sé si lo sabéis, pero el Estado tiene datos de todas las personas que no han respetado la cuarentena. No tiene el nombre, porque hay una ley que protege los datos, pero todo el que tiene un teléfono móvil ha estado perfectamente controlado si ha estado en su casa cuando tenía que estar o no. No saben quién es, porque ese dato no se ha podido revelar, pero hasta ese punto estamos efectivamente controlados. Entonces sí hay más conciencia forense, pero si dos policías que tienen una formación y una carrera de por sí meten tanto la pata, como en el caso del libro de Alfonso, es el de la Guardia Urbana de Barcelona, esta pareja de amantes que mataron a la pareja de ella, sin más conciencia forense, más conocimiento, ya ni siquiera conciencia, conocimiento de verdad, tiene estos agentes de la ley, y meten la pata hasta el punto que son sospechosos desde el minuto 2, desde el minuto 1, porque creo que también es verdad que cada vez está mejor dotada la Guardia Civil y la policía. Antes en la comida hablábamos de una cosa que hemos comentado muchas veces en el programa. En España hay asesinos en serie, no los hay. Hay quien dice que se oculta información, esto es una cosa que también preguntaremos. Lo que sí sabemos es que se aborta, que si los iba a haber, gracias precisamente a la preparación que tienen actualmente los responsables de las investigaciones y a esas herramientas que aporta la tecnología, se aborta cuando alguien va a ser un asesino en serie, se le ve chicle. Chicle yo creo que tiene todas las trazas de ser un asesino en serie. Bueno, era un depredador. Claro. O sea que... Sí, Claro, por Pero definición. afortunadamente se le frustró en un segundo intento, que no sabremos cómo iba a acabar, pero vamos. Y que no Bueno, sabemos pero que- venía ya arrastrando ya de atrás lo que había Sí, hecho. pero me refiero el salto Claro. al asesinato, porque sabemos que muchos asesinos en serie, depredadores sexuales, empiezan con una depredación sexual como violadores. Pensábamos antes, y es otro caso, que ha resuelto la tecnología 40 años después en Golden State Killer, ¿no? O sea, fijaos cómo se ha resuelto ese caso. Dejó de matar hace un montón de años un hombre que había dejado trazas de ADN, Que era policía. primero como violador, Que era policía también. Que como fue ponía policía, el ejemplo efectivamente. de Guardia Urbana. había dejado trazas de ADN como violador, después como asesino, y el caso sin resolver. De hecho, le obsesiona a una periodista, ahora lo estáis viendo todos seguramente en una serie que creo que están poniendo en Netflix, ¿no? Una periodista absolutamente obsesionada con ese caso, y de repente hay unas web en Estados Unidos que son para rastrear tu genealogía, ¿no? Tus parientes en otros lugares. Tú cuelgas tu ADN para ver si coincide alguien más. Y resulta que alguien cuelga el ADN y coincide con el ADN de un criminal. Y así se ha resuelto ese caso. Y Ana me comentaba que en la última entrada a su blog, a Crónicas de la calle Morgue, es un caso que se resolvió ¿cuándo? El 7 de agosto. El 7 de año, agosto, el mes de la misma manera. Porque alguien ha colgado su ADN en una web abierta de Estados Unidos, y tate que coincide con el ADN de un criminal que está archivado porque... No era del criminal, era de una prima hermana. Bueno, de un familiar, pero quiero decirte que las trazas del criminal están ahí porque aunque no se pudiera hacer rastreo de ADN, esas pruebas quedan ahí y después, o sea, esos casos no se han cerrado, se ha hecho la Además, traza de ADN. en ese caso se recogió la prueba que aquí en España, por ejemplo, sería inviable. Porque cuando en este caso llevaba sin resolver 39 años. Y la policía, bueno, la empresa que subcontrataron para extraer las líneas familiares de esa traza de ADN, sacaron 3 líneas. Y de las 3 líneas llegaron a la conclusión que podía ser eran 3 hermanos, y era uno de esos 3. Entonces la policía, de forma
encubierta, empezó a controlar a esos 3 hermanos. Y a uno lo pillaron bebiendo un refresco, y cuando tiró el refresco a la papelera, la policía cogió la pajita, la guardó, y esa fue la prueba definitiva, y lo han condenado a cadena perpetua. Muy similar a Golden Claro, State. esa prueba, por ejemplo, en España no sería aceptada. Sería válida. Inviable. Que un policía vaya a una papelera, coja una pajita y esa sea la prueba que incrimina a una persona 39 años después a cadena perpetua. Pero lo inviable dices que se pudiera llevar la pajita al juicio, ¿no? Claro, porque no hay un protocolo... Una cadena de custodia. Claro, no hay una cadena de custodia. Pero Para la investigación sí, ¿eh? Exacto. Pero el lo de policía Sí, coge sí. la pajita, le hace la prueba de ADN y comprueba. Claro. Ya le dirá al juez, vamos a hacerle la prueba. El juez autorizará la toma de muestras con una torunda en la boca y Claro. brindará. Ahora, directamente del cubo de la basura al juez, no. Claro. No, porque cualquier abogado se va a cargar El la cadena de abogado, custodia. presentó... Y 40 años después, no lo sé, ¿cuánto tiempo hay 20. en España? 30 años. Bueno, son 20 siempre que no haya una actualización en la Exacto. instrucción judicial. Que eso pasa mucho. De repente leemos que se ha reabierto un caso, ha pasado con Es el para evitar Bungie, su que es prescripción. precisamente Que para evitar prescriba. que se... Pero hacías antes una pregunta. ¿Hay asesinos en serie en España? Miren ustedes, asesinos en serie hay en todas las partes del mundo. David Garriga Guitart, un criminólogo, extraordinario trabajo el que está haciendo en cuestiones de desradicalización, prospectiva de radicalización, etcétera. Ha escrito un libro extraordinario, no es ficción, y ha viajado por Turquía, Marruecos, Túnez, sobre los asesinos en serie del mundo árabe, porque Sí. sabemos asesinos en serie de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, nos conocemos a todos, ¿no? ¿Hijos de Satán? De Bundy, no sé qué, Hijos de los Satán. hijos de Satán, los asesinos en serie, en serie Fabuloso, Tierra porque Tenebrosa. encima tiene la dificultad de investigar los Sí, casos sí, pero además in situ. David ha ido a Turquía, ha ido a tal, se entrevista con la policía, tal, y hay asesinos en serie en todos los sitios. Es verdad que la tipología del serial killer y demás, en Estados Unidos parece que hubiera casi, perdona criminóloga, casi, es una barbaridad lo que voy a decir, casi una cultura al respecto del tema. Pero en España los tenemos. Pero volvemos al mismo tema del que estamos hablando, el periodismo. Y la libertad de prensa, porque hay países como Venezuela que niegan tener asesinos en serie, Bueno, creo claro, que admiten ya- uno. ya- Es que cualquiera dice que lo hay. Y Ahmadinejad decía que O lo que pasaba en Unión Irán Soviética. no había homosexuales y se reía todo el mundo en la universidad. O en Quiero la decir, Unión Soviética que negaron a Chikatilo y pudo actuar durante 30 años. Chikatilo más. durante 20-30 años. Y al final, ese policía forense, además, era forense, con su cabezonería, que podía ser bien Maño o Navarro, pim pam, consiguió que le hicieran caso. E incluso empezar a relacionarse con el FBI, que es, bueno, si no habéis leído ningún libro sobre ver la película Ciudadano X, Voy a hacer una cuñita, también lo podéis encontrar en mi libro. pues porque está muy bien contada, tanto en el libro como en la... Está muy bien contada esa investigación y es la constancia, la voluntad de hierro, la ciencia operando en la investigación, la ciencia de la conducta. O sea, merece la pena estudiarlo. Pero tenemos en pleno confinamiento en Barcelona, con todo el mundo en sus casas, un señor que estaba en una roulotte aparcado en la calle y que se había puesto a matar mendigos. Y después del segundo, lo trinca la policía. Se adelantó la policía, porque como no lleguemos a 3, no es un asesino en serie, entre comillas eso. Pues bien, es un asesino en serie que se aborta, como tú Exacto, decías. sí. Pero no era Tenemos español. Tiago no era nuestro. ¿Eh? Que ¿Perdón? Tiago no era nuestro. Estaba de era- visita. que Estaba de era- visita. Bueno, también, habrá si que nos saber, y ponemos, de hecho ha venido a ejercer aquí de asesino en serie, pero habrá que saber, y se está investigando, de No es el primero, vea, ¿eh? qué crímenes ha podido no, cometer. si digo por quitarnos lo de que si vamos a hacer Que una no sé lista por de qué asesinos en España, serie, como que es Tiago tan plácida no y lo tiene sumemos tan buen a los clima, Bueno, yo creo que llegó ahí recalan aquí algunos asesinos que Sí. vienen importados. Tony King, por ejemplo. Por ejemplo. Fijaos, ¿os acordáis del asesinato de Rocío Baninco? Exactamente. Fijaos la cantidad de información que salió en los medios de comunicación respecto de María Dolores. María Dolores Vázquez. 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 Supimos de esa mujer lo que no tendríamos que haber sabido jamás. Sus relaciones afectivas,
si era más así o más asado, si se acostaba con la madre de la criatura. O sea, subimos cosas que no tenemos derecho a saber de nadie. Yo no tengo derecho a saber la vida de Manolo. Bueno, lo conozco porque es amigo, pero no tengo derecho a saber nada más. De esa mujer inocente, mientras no se demuestre lo contrario, lo averiguamos todo. Y en su caso, Fue ni condenada siquiera por que un se tribunal. demostrara lo contrario. O sea, al final, fíjate, fue condenada Le arruinaron la vida. por un tribunal. La sentencia no estaba suficientemente razonada, el TSJ tira para atrás, en ese momento hay una colilla que aparece, criminalística de la Guardia Civil, por cierto, que acaba de morir el coronel Francisco Montes, que es el que modernizó todo el laboratorio de ADN y demás de la criminalística de la Guardia Civil hasta ponerlo en lo mejor del mundo, y aparece el asesino, un inglés. Y hasta ese momento había gente que estaba juzgando y condenando, y de hecho fue condenada en un tribunal popular, fue condenada una inocente. O sea que el crimen perfecto existe, hay inocentes en la cárcel, y hicimos bien nuestro trabajo, los medios, en relación con aquel caso. Yo creo que si hoy se diera un caso similar, seríamos incluso más cuidadosos. Bueno, ya ha ocurrido. Yo creo que Seríamos más cuidadosos, más que nada porque ¿alguien ha compensado a esa mujer? Bueno, estaba, ¿no? Tenía pendiente la indemnización que nunca recibió, ¿no? 80.000 euros creo que iban a No. dar. Sí, Pero es que más, su madre ¿no? se murió pensando en... A ver, Fue tremendo, ¿no? pues el caso Baninkoff es tan complejo que también somos un país de blancos y negros. No nos conformamos con los grises. El otro día hablaba, por cierto, por otra situación. Con lo cristiano ya. No. Hablaba con Pedro Aparategui, el abogado de Dolores. Dolores renuncia ya a seguir litigando. Le correspondería aproximadamente $500.000 euros, pero no quiere seguir litigando. Que no lo entiendo por qué no se le compensa económicamente. Tendría que ser de oficio eso. Sí, pero claro, también la justicia te dice algo que es muy, muy coherente. No es un fallo flagrante del sistema. El sistema funcionó. Lo que pasa es que nuestro sistema es una mierda. Y ahora voy a entrar en algo que yo no soporto, que es la ley del jurado. Dolores Vázquez estrenó la ley del jurado. Ay, sí. Tenemos la ley del jurado más chapucera de todo Occidente. En nuestro país, un jurado puede irse cada día a casa a cenar con la familia. Cada día. Sí. Y por lo tanto, Ya ver el telediario y el informativo. En el juicio de O.J. Simpson, el jurado estuvo confinado en un hotel un año. Un año. No hay arca pública en España que soporte eso. Nos hemos comprado una ley del jurado que no podemos pagar. No podemos pagar. Entonces, tenemos una señora en una sala en la que el abogado de la acusación le dice: es usted una mujer homosexual que cumple el rol de masculino en esa casa, y como usted no conseguía meter en vereda a Rocío, tuvo una discusión y la mató. Y el jurado: tiene el rol masculino. Y el informativo: y dicen que tal y cual. Y ese señor del jurado va a casa a cenar. Y mientras está con su marido, le dice: ¿para aquí? ¿Qué tal ha ido el juicio? Que dicen que era bollera. Y otro día, ojo, y otro día, y las y otro hordas día. de personas calentadas por todas Por estas eso, crónicas que se juntan claro. en la puerta del juzgado, Entonces, que insultan. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del guardia civil que se le mete en la cabeza que es asesina por bollera? ¿Del político que decide legislar una ley del jurado que permite que el jurado se vaya a su casa a cenar con su marido? ¿De un juez que acepta un escrito de acusación que te lo lees ahora a la luz de las pruebas y Y no es hay por dónde imposible de cogerlo? No lo hay. Claro, es que al final siempre dicen no. Y es que la prensa, ¿cómo se pasó? Bueno, sí, la prensa tuvo su papel. Y en nuestro hombro lo llevamos. Y los que ejercemos en esto, pues nos ocupamos de intentar hacerlo lo mejor posible. Pero que hay una corresponsabilidad. O sea, que un error tan grave no se lo puedes adjudicar exclusivamente. No. Sí, lo que quiero decir es que, fijaos, este mundo es muy complicado. Yo antes decía, yo de sujeto, verbo y predicado. Eso no quiere decir que estemos escribiendo cosas sencillas, sino que con un sujeto, verbo y predicado tenemos que ocuparnos de algo tan complejo como que la Guardia Civil, a través del ADN de una colilla que aparece años después, vincula esa colilla a una colilla que apareció en el primer escenario. Y gracias al análisis del ADN de la colilla del Royal Crown que apareció en ambos escenarios, dije, y es la propia Guardia Civil, fijaos, su propio laboratorio de criminalística, el que más allá de que la Guardia Civil es la que ha llevado y ha propuesto al fiscal que acuse a esta mujer, es la Guardia Civil la que dice, paren las máquinas.
aquí tenemos a un tío, que además venía de Inglaterra de hacer las suyas. Asesinos en serie, los hay españoles, los hay de otros países que vienen a España, y habrá una cifra negra o cifra oculta que estudiamos en criminología y en seguridad, que seguramente no sepamos. ¿Vamos a saber alguna vez si hay más víctimas del tío que en Cataluña hospedado en su roulotte? Claro, pues ni idea. Ha matado O sea, 2 en Barcelona. El trazado que han hecho de momento, ¿no? De momento no, pero fijaos, un señor que en pleno confinamiento, cuando no hay nadie por la ciudad, excepto los homeless o la gente que está sin hogar, es capaz de ir y hoy mato y pasado mañana cojo y mato otra vez y hubiera seguido matando si no lo detienen, ¿eh? De todas maneras, la pregunta no iba tanto por si no existe la posibilidad de que haya asesinos en serie, que es obvio que sí, sino que muchas veces, volviendo al tema de la conspiración, oyes decir, yo he oído decir a profesionales, a periodistas especializados en sucesos, en España hay más asesinos en serie de los que se cuentan, pero es que la policía es críptica, la policía se cierra en banda, no comunica, no... a eso voy. Si esto también forma parte de la conspiración. Te señalan, Bea, no sé por qué. Porque me la coma yo esta. Esta te la comes tú y según lo que digas, ya veremos. Ya Según lo que tiramos, digas, a lo mejor hablo. Y además ando con la conciencia forense de que tus fuentes te están escuchando. Ahora la que habla es Bea, ¿eh? La que habla es Bea. Sí, apunta. No, pues mira, como Dejará a como Ana salir que de esta, responda. pero- Como a Ana la estamos pero- señalando todo el rato como la criminóloga, que se la coma Claro, Ana. claro. Ana, responde tú. ¿Cuál era la pregunta exactamente? Que es- La podemos dejar detrás de un que si la estúpido policía velo. calla. La policía calla, ¿quieres No, es decir que tú? si realmente de todos los... Si se informa realmente de todos los crímenes que hay, si es verdad que España es un país donde se Hombre, mata a poco, ver. afortunadamente, o si es que si nos pueden escamotear a los periodistas... Sinceramente, algún creo otro que más caso. que información escamoteada, yo creo que hay casos que para mí el gran saco de los casos que se quedan en un limbo sin resolver es el de los desaparecidos. Entonces ahí es donde sí que realmente te quedas en ese lugar al que nunca se llega, en esa respuesta que nunca consigues y que no consigue la familia y que muchas veces no consiguen los investigadores. Hemos hablado de casos en los que tienen todas las pruebas acumuladas para señalar a un tipo y saben que es él, ¿no? Julio Araujo. Pero se les ha escapado. Y en ese caso no han encontrado el cadáver. Y sigue siendo Sonia Iglesias como tal una desaparecida porque no tienen ese cadáver, no la dan por muerta como tal, no ha aparecido, ¿no? Pero es que estamos hablando de casos realmente en los que hablamos de menores, de los que nunca se ha sabido nada, de Malén Ortiz, que lleva a su madre en Mallorca buscando en una isla, ¿no? No tengo ningún rastro de ella. ¿Y a dónde te lleva? Activos, creo que rondan los 1000, ¿no? Activos. No me acuerdo de la cifra, pero vamos. O sea, es o sea, que, claro, que- la bolsa de la que tú hablas, con que sean 1000, Sí, pero además menuda repartida. O sea, es una bolsa, una que tiene la policía, otra que tiene... Claro, es que además las sacas se comparten en esto. Y hay cada datos cual- que no se contrastan, ¿eh? Hay cantidad de Bueno, hay cadáveres un sin centro identificar hay que un tampoco centro se que contrastan unifica. con Hay las otro centro denuncias de desaparecidos que desaparecidos. unifica también todo esto, pero que es verdad que ahí es donde estás hablando de muchos de esos casos también es lo que se cree. O sea, no es solamente, no hay desapariciones que dices, bueno, ya está, como no sé si la habéis escuchado hace 2 semanas que se hablaba de esa asturiana, ¿no? Que encontraron esa mujer que está blanca, ¿no? Que era Blanca Mabel. Luego era Eva, ¿no? Y ella se hacía pasar por Eva durante 30 años, estuvo distanciada de su familia, incluso la pararon una vez por la calle, ¿no? La paró un policía y dijo, ¿eres tú? Que te está buscando tu familia, allá por el 98. Y dijo, ya, sí, pero que no me sigan buscando, que yo quiero estar a mi bola desaparecida. Bien, fin de la denuncia por desaparición. Pero ese es un caso, uno de tantos, de los de que desaparezco voluntariamente, pero... ¿De verdad que piensas, estos niños, algunos se han querido realmente ir de su casa? Malén, ¿no? Que es el caso que os decía, desaparece de vuelta del instituto en una rotonda, en una carretera en Mallorca. Aparte que Esta niña los no- investigadores sí saben distinguir qué caso es una desaparición voluntaria porque no te vas voluntariamente de tu casa sin llevarte dinero, documentación, Bueno, algunas cosas, ¿no? o lo pretendes, no lo sé. Aprovechando que está Ana, hablamos mucho del posible asesino en serie basándonos en cantidades de muertes, pero Ana, si no me equivoco, no solamente hace falta que sea un número de serie, sino que tiene que haber un modus operandi similar, un perfil victimario similar,
tiene que haber unas ciertas características iguales o similares para decir, estamos ante unos crímenes seriales. Que yo sepa, dentro de mi humildísimo espacio de acción, no hay ahora mismo X casos abiertos con un mismo modus operandi que haga pensar que hay un chico o una chica por el mundo matando a gente en España de forma similar. Lo que pasa es que esas similitudes pasan desapercibidas para el lego. Eso los criminólogos o los analistas sí que son capaces, pero el modus operandi no tiene por qué repetirse. En todo caso, la firma, y es algo demasiado sutil. Claro, veces, pero ¿no? eso a veces es muy evidente, la firma. No siempre, pero a veces es muy evidente. Normalmente los asesinos en serie empiezan con una evolución, es decir, no mata el primero igual que el segundo, igual que el tercero, igual que el cuarto, porque el modus operandi va evolucionando, va ganando confianza, ve que no lo pillan, entonces él se siente mucho más cómodo, empiezan a lo mejor siendo... O cómoda. O cómoda. Gracias. Empieza utilizando el siendo un plural. depredador sexual y eso acaba convirtiéndose después ya en un asesinato. Y sí que hay algo que nunca va a variar, que es una firma, que es esa huella psicológica que de alguna forma está expresando algo tan profundo de su personalidad que a veces hasta lo puede hacer inconscientemente. El modus operandi, que es lo que él planifica, es decir, lo que él planea, dónde lo voy a hacer, a quién voy a atacar, cómo y cómo voy a huir para yo protegerme de que me pillen. Eso sí que es pensado y puede haber fallos, puede haber errores, pero algo tan personal como una firma, no, porque no es necesario para cometer el hecho. Eso lo hablábamos en un programa del País de los Horrores, que es un programa un poco más teórico, que sí que hablábamos de la diferencia entre el modus operandi y la firma. Y yo le ponía un ejemplo a Elena con una mano, por ejemplo. No es lo mismo en un modus operandi que tú cortes una mano porque quieres evitar que cojan las huellas dactilares para identificar a una persona, que tú le cortes las manos y te las pongas después en la estantería como un trofeo. La intención es radicalmente diferente. Entonces, tú puedes tener un asesino en serie que ves que les faltan las manos amputadas, pero después tú tienes que estudiar ese conjunto del caso para saber cuál es la intención de verdad para que esté haciendo esto. La firma no tiene por qué... Bueno, en realidad la firma no es una característica del modus operandi, sino una firma del sujeto. Es de él. Es su Luego, impronta, su impronta la transmite a través de esa firma. Pero esto en los asesinos en serie de tipo ordenado. Pero si nos enfrentamos a un asesino en serie como el asesino de mendigos, que Sí, Francisco García Escalero. García Escalero, que murió ahí en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén. ¿Cuál sería la firma o el modus operandi? Mire, era un desastre. A él no le importaba dejar rastros suyos. Asesinaba, descuartizaba, se comía un trozo del mendigo. Y así no sé cuántos mató. 16 o 15. O 17. Firmas mataba lo que tenía cerca, ¿no? Claro, sí, además. Claro. Y siempre se combinaba en un momento en el que tenían la fogata encendida, había bebido vino. Por eso no le pillaron. Estamos hablando ante un esquizofrénico psicópata y no tenía firma. Su firma era la desorganización. Cuando se repite eso, ¿cuál era la firma? Eran mendigos. La victimología fue algo que unió una serie de asesinatos, pero luego tenemos individuos. Chema, por eso a él no le pillaron. ¿No? Él dijo, por favor, detenedme. Cogedme que tengo hambre. Pero luego pensad, por ejemplo, hizo un trabajo, una entrevista, seguro que la habéis visto, y si no, os la recomiendo porque está en internet, John Sistiaga, perdonar porque con el infartico cerebral a veces la memoria me falla. La madre que te parió. Escucha, el Garavito. Garavito. Menudo personaje Es también. la bestia humana viva que yo, a mí que más me asusta, que más me descompone. Porque asesinó y violó, según él, se le pudieron probar 100 y pico, pero según él pudieron ser hasta 300. 300 niños. Niños. Garavito está en una prisión y está deseando hacer cualquier pifia para que no lo dejen, porque está a punto de salir de la cárcel. Y él sabe que en cuanto salga de la cárcel, vamos, va a durar en Colombia
lo que dura un chupachú en la puerta de un colegio, como se decía antes. Quiero decir, tenemos unas bestias, unas alimañas en medio de la sociedad. Tenemos que ser conscientes que estos seres humanos, que no están locos, que viven junto a nosotros, los psicópatas se caracterizan porque incluso pueden ser muy sociables, son mentirosos, son capaces de convertir su vida, tener una doble vida de forma permanente, estar casados, tener hijos, ser sociables. ¡Uy, qué raro! Si era tan buena persona. 200 niños violados y asesinados. El camaleón que dice Vicente Garrido. El caso de Enriqueta, esta mujer catalana, estamos hablando de 1914 o 15. Enriqueta Martí Ripollès. La vampira de Barcelona, sí. Exacto, que esta mujer pues cogía a los niños, se los daba a pederastas, hacía pastillas de jabón con ellos. ¿Se ve tan horrible todo esto? Lo que quiero saber es, ¿ha llegado al punto de alguien comparable con esa persona? Ahora hay Porque yo no he una encontrado a corriente nadie que defiende a Enriqueta y dicen que también fue víctima de una conspiración. También hay que decirlo. Preguntaba si hay gente tan horrible como esa. La italiana, ¿cómo se llamaba la italiana? Leonarda Cianciulli. Lo que pasa es que Leonarda Cianciulli, a ver, es más horrible Enriqueta Martí Ripollès porque sus víctimas eran niños muy pequeños, tan pequeños que cuenta la leyenda que los escondía en las faldas. Entonces es el prototipo de hombre del saco, de mujer del saco en este caso, ¿no? La imagen, la escena es terrorífica. Imaginarse a una madre con el pequeñajo haciendo el mercadeo, comprando, y que de repente una señora engatusara al pequeñín, niños de bebés, con un caramelo que no sé qué, o se acercara lo suficiente como para su manto lo pudiera ocultar. Y luego que era una retorcida, porque es una aprovechadora absoluta de sus víctimas. Industrializó la muerte de cada uno de esos pequeños porque primero los prostituía, se los llevaba a mendigar por la mañana, los llevaba cogidos en brazo. Todo aprovechó, todo. Después, una vez muertos, efectivamente hacía ungüentos, hacía pócimas, la ropa la vendía, un poco de todo, ¿no? Entonces, ese monstruo tan completo, sí que es verdad que puede haber mucho de leyenda, evidentemente, porque además estamos hablando de 1912, que os puedo decir yo que me encanta leer la prensa de esa época, que antes tú decías, tendemos a terminar las historias, ¿no? Lo del triángulo inconcluso de la Gestalt. Tendemos a terminar las historias. No os quiero contar cómo lo hacían los periodistas de entonces. Ellos han escrito libros, literatos eran aquellos. O sea, hay un caso en concreto, yo soy de San Vicente del Raspey, que es un pueblo de Alicante, y hay un caso que a mí siempre me fascinó que ocurrió allí, que es el caso de Carmencita Mendívil. Un caso también de los que se meten en el gran saco de los sacamantecas, porque hay algo de ritual. Tú coges la crónica de aquel caso y lo único que hay es especulación por parte de los periodistas. Y al final, actualmente, los que hemos hecho trabajo de recoger esa hemeroteca y leer, uno dice que era una vampira, el otro dice que era un sacamantecas, el otro dice que era un violador, el otro dice... Porque se especuló, porque había un secreto de sumario, información inaccesible para la prensa y no había el pudor que existe hoy en día para inventarnos las cosas. Entonces se especulaba y se inventaba. Oye, que no lo sé, pues me lo invento. Y a veces incluso lo ponen. Como no lo sé, me lo invento. Y lo lees. Entonces, un monstruo tan completo, habría que limpiarlo de polvo y habría que hacer trabajo de arqueología casi y ver objetivamente cuál fue el crimen realmente de esa mujer. Pero similares, claro que hay. El vampiro de Sacramento, por ejemplo, otro enfermo esquizofrénico que se comió a niños porque pensaba que le robaban la sangre, ¿no? Pero por al final ejemplo. estás hablando, en todos estos casos hay un punto en común de esa monstruosidad también, que es el elemento de los niños. Igual que comentaba antes Chema, la parte de Garavito, ¿no? O sea, que te impacta, o sea, si un crimen te impacta por su dureza o por lo que pueden llegar a ser o casos que conocemos, ¿no? De cómo se deshacen del cuerpo y que puede ser muy truculento y escabroso, pero cuando hay niños, ya el nivel de monstruosidad, sea una víctima o sean 10, ya te... Que Enriqueta lo que hacía era que
a esos niños se los ofertaba y se los daba. O sea, que había mucha gente que colaboraba. No estamos hablando de una asesina. Realmente digamos que había más demanda, ¿eh? O sea, no es tanto como que yo ofrezca como que hay una demanda, porque era una sociedad con un nivel de corrupción que ahora se oculta, pero no significa que no exista. De hecho, tenemos el caso reciente, el de la isla, el americano, ¿cómo se llama? Epstein. Sí. Por ejemplo, tenía una isla donde llevaba menores para que hombres poderosos hicieran lo que quisieran. Casos de pederastia hemos conocido hoy mismo. Exacto. Que al final Exacto. Además, ¿sabes lo que ocurre? Tenemos el de la escuela de El de la escuela de tauromaquia. taurinas. Ya van 10 víctimas. por 10 lo que niños. Alfonso, y hay víctimas que ya tienen 30 tacos. Pero en su pregunta hay una cosa muy interesante, que es una dicotomía que se produce de forma habitual, y es normal, ¿eh? No lo tome usted como crítica. Pretendemos ver con ojos de normalidad los actos de monstruos. Usted sufre sabiendo lo que hizo Enriqueta. Pero como ha dicho Elena, a Enriqueta le daba igual. Enriqueta ni siquiera era un monstruo porque no le dolía lo que hacía. No tenía ningún tipo de sentimiento hacia esos niños. Nosotros somos incapaces de hacerle daño a una criatura. Entonces, el gran problema que existe a la hora de juzgar este tipo de asesinatos tan graves, que como decía Bea, un asesinato es igual de grave, pero cuando entra un niño es 100.000 veces más grave solo porque es un niño, si la autora de semejantes atrocidades no le pasa el pulso de 80 pulsaciones por minuto, nosotros queremos juzgar ese hecho y ella nos diría, no entiendo de qué os escandalizáis. A mí no me ha supuesto ningún esfuerzo, ningún trabajo. De hecho, lo demuestra aprovechando al máximo a la víctima. Para ella es... Que es exactamente lo que hicieron los nazis. Exactamente. Es un valor, un bien que utiliza. Otra cosa, y eso lo sabe mucho mejor la criminóloga, es cuando disfrutas del sufrimiento que estás imprimiendo. Eso es otra cosa. Ese es otro tipo de criminal. Yo a los criminales que simplemente son utilitaristas no los puedo juzgar desde nuestra moralidad porque hablamos dos idiomas diferentes. Desde luego el programa me ha encantado. Quería preguntar, desde el punto de vista periodístico, ¿por qué hay temas y asesinatos y casos a los que se les da tanto bombo y hay otros que pasan completamente desapercibidos? ¿En qué os basáis para darle tanta promoción a unos y tan poca a otros? Estaba contando cuando llegaba esta pregunta. ¡Qué maravillosa la pregunta! Es la mejor Fabulosa. Es la mejor pregunta que se le puede hacer a un periodista y por eso Bea te la va a contestar primero. Ahora no me la puedes pasar a mí, Bea. Digo yo, una por otra. Ay, mira, te la voy a responder con total sinceridad. ¿Vale? Con total sinceridad. Para nosotros, para los que hacemos el periodismo, los que hacemos las historias, a mí me preguntan muchas veces, ¿qué historia te ha marcado más de tu carrera? Es injusto decir una historia. Todas. Todas me merecen el mismo respeto. Unas nos habrá quitado más tiempo, una nos habrá provocado más insomnio, otra también depende de cómo te pilla a ti. Da igual, ¿eh? Y entonces muchas veces nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué esta chica que desapareció el mismo día que desaparece Diana Kerr, nadie habla de ella y de Diana sí habla? Creo que hay una especie de sinergia colectiva que es muy desagradable de reconocer, pero que existe. Y es que al final recibes un feedback de lo que le interesa a la sociedad. Hablas un día de una chica, de repente te das cuenta que mucha gente ha seguido esa información. Bueno, pues si ha seguido tanta gente esa información, habrá que contarle más cosas de esa chica en concreto. Sin embargo, si la agenda, incluso la agenda informativa, ese día está repleta de otras informaciones, pasa a un segundo grado. Mira, como estamos de efeméride, te voy a poner un ejemplo. Se caen las Torres Gemelas. Yo te garantizo que el día que las Torres Gemelas se cayeron, pasaron más cosas. Hubo más desaparecidos, hubo algún crimen seguro. Lo tendría que revisar, pero seguro. Pero ese día solo se habló de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, a veces hay tantos motivos a la vez. La agenda, el interés del editor, cómo te está entrando el tema, el nivel de información que tienes del tema. Ojo, eso es muy importante, ¿eh? Oye, de esta chica que me parece muy interesante o de este chico, no me están contando nada. Sin embargo, aquí he pillado una fuente que me está contando más. Pues venga, vamos a tirar por ahí. Yo creo que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Sí, hay un poco de eso y también es verdad que el mismo ejemplo que ponías, que era el de Diana Kerr, en paralelo que se dio además ese caso y que la propia familia lo dijo, no recordáis casi ninguno seguramente el nombre de Iván Durán, pero Iván Durán estuvo desaparecido también durante meses, no le encontraron
era un chico que tenía también pues, esquizofrenia, creo recordar, y claro, necesitaba medicación. Su padre nos llama a los medios, le dimos voz, es verdad que pero dentro de un cupo, que es lo que iba a decir, hay como un porcentaje de, bueno, este es el padre de Iván que quiere que su hijo aparezca y ya está, y entonces está haciendo esta difusión. Pero es que de verdad que es que la vorágine de todo lo que supuso el caso de Diana Querer suponía que una niña de 18 años sale de casa, tenía todos los elementos en los que la gente en general se iba a sentir también más identificada, que es una cosa que hablábamos también al principio, ¿no?, del suceso con Diana Quer, 18 años, su madre preocupada, que es que no vino anoche. ¿Cuántas niñas, no?, de 18 años? ¿Cuánta gente tiene un hermano que se llama Iván que tiene esquizofrenia? Pues claro, lo normal es Estamos que llegando al final y me da mucha pena porque veo que se está animando. Yo estoy por pedir una prórroga. Pero bueno, por lo menos una preguntilla más o dos que tenemos. Hola, buenas. Gracias por la tertulia, me encanta. Mi pregunta es rápida a los tres. ¿Alguna vez, con la mano en el pecho, habéis sentido que habéis traicionado a vuestra fuente? ¿Alguna vez una crónica a toro pasado habéis dicho esto no tenía que haberlo dicho, he puesto en peligro la investigación? Por mi parte, que yo tenga conciencia, no, nunca. Que yo tenga conciencia. Y nunca en ninguna fuente, en ningún tema delicado, ninguna investigación, ni de siquiera, y en las de terrorismo, te puedo asegurar que ahí sí que soy extremadamente cuidadoso, entre otras cosas porque durante algún tiempo mi seguridad ha dependido de esos investigadores, mi seguridad y la de mi familia. Nunca. O sea, creo que accidentalmente un periodista puede en fin, fallarle a la fuente. Accidentalmente. Un buen periodista nunca fallará a su fuente. Nunca. Y mucho menos pudiendo incidir en la investigación. Porque, como bien ha dicho Alfonso, no hay información que merezca la pena poner en juego una investigación criminal. Bajo ningún concepto. Yo no me lo permitiría. Sin tener conciencia, si luego yo me diera cuenta de que me dio la pata hasta el extremo de fastidiar una investigación, yo casi me plantearía dejar esto, porque me toca tantas horas y tantas horas, no te lo voy a enseñar, pero son muchas horas de Frima. Frima es un canal seguro en el que yo hablo con la policía o con la Guardia Civil sobre determinados temas. Si yo fastidiara una operación y tal, y traicionara una fuente, no me permitiría seguir en esto. Mi experiencia ha sido esa. ¿Tú se has cagado? Yo con mano en el pecho también. ¿Con la mano en el pecho? No, yo con la mano en el pecho creo que... y lo llevo un poco también a una parte que se nos ha quedado descolgada, que es la literaria. Yo, para escribir el libro, era un caso cerrado, estaba ya todo más que contado, solamente le faltaba que le revisasen también la PPR, ya está, ¿sabes? Es que era cuestión de nada. Y aún así, yo hablé con más gente para sacar alguna historia más, también un poco para completar cómo lo habían vivido los investigadores, y hasta esa parte sentía una responsabilidad, porque era como, es que no tengo la posibilidad ni siquiera de la fe de ratas. O sea, es que es algo a lo que nos podemos acoger los periodistas, de bueno, mañana corrijo, o si acaso me lo ha comido la historia de mañana, me ha comido la cagada de hoy, si es que se ha producido. En el libro yo era tal la sensación de, es que lo que pongas aquí, lo que te han contado y tiene que ser como es, y te lo haya contado quien te lo ha contado, el hermano o el guardia civil o quien sea, o el forense que estuvo en esa autopsia. Entonces ahí es cuando tienes esa sensación de, es que tengo que respetar totalmente lo que me ha dicho, e incluso lo que me dijo, que esto te lo cuento porque estamos hablando en confianza, porque ya te animas y te lo cuento, en este caso para el libro, pero no quiero que salga, no lo cuentas. Y tienes que respetarlo, claro. Y además de que somos todos muy majetes y muy nobles y unos periodistas maravillosos, hay que ser tonto para cagarla con una fuente. Sí. Porque el periódico de hoy, tu noticia de hoy va a estar en el cubo de basura de mañana. Y se acabó. O en el fondo de la jaula del periquito. No hay nada más valioso que una fuente que mañana te coja el teléfono. O sea, que va en nuestro propio egoísmo de llamarme vale a mí, no cagarla con mis fuentes, porque si no mañana a dos velas. Eso es lo que te enseñan en primero de carrera, que ya te animan, ¿eh? Día uno que te dicen, bueno, lo que vais a escribir hoy es para envolverle pescado, te decían entonces, que ya ni siquiera se hace eso, ¿no? Pero
porque ya el periódico ya, en fin, Claro. con los digitales no se envuelve periódico, pero es verdad que es una de las cosas que te decía en primero de carrera, que decías, tú me va a durar el ego, que Claro. luego dura, pero... Luego dura más. Bueno, pero es que verdad precisamente los periodistas, que tenemos bastante ego en general, más vale que desde el principio Joder. nos os vayan aplanando. Nos tienen que ir conteniendo, sí. Una última pregunta con todo el dolor de mi corazón. Yo quería preguntar a los tres sobre el... Yo veo, que vosotros ponéis un límite muy claro en la ética respecto de vuestras noticias, el sensacionalismo, los datos que queréis ocultar, pero, por ejemplo, luego veo programas... Yo, por ejemplo, cuando me levanté un día, y vi que en Sálvame estaban poniendo una mesa del pequeño Gabriel, dije, lo he visto todo en esta vida, el suceso, el cubo. Entonces veo que vosotros lo intentáis tratar con esa delicadeza, pero a lo mejor la gente lo que le interesa es el morbo, tal, y entonces me interesa mucho cómo vosotros decidís en un momento. A lo mejor ese día vosotros veis Espejo Público, o me estoy inventando los datos, por ejemplo, un 10, y Sálvame con la misma mesa, un 25. Y entonces, ¿en qué momento el periodista dice, mira, yo por encima de la audiencia está el respeto a mi fuente y el no pienso contar este dato? ¿Cómo lo abordáis vosotros? Esa situación, el respetar y tener el punto de decir, mira, yo no pienso contar esto, aunque sepa que me va a dar 10 puntos más de audiencia. Para mí la respuesta, si me permitís, me adelanto, para mí es facilísimo, facilísimo. Por eso yo hago un podcast. Porque no tengo que responder ante nadie, salvo ante mi propia ética. Y siempre me ha dado igual tener, vamos a ver, a cualquiera le encanta tener tropecientas mil descargas, pero no por encima de la ética. No por encima de la ética. No sé, vosotros que estáis en un medio que no deja de ser una empresa. Yo no pienso, no puedo hablar de ningún compañero. Si yo hablo de un compañero, solo es para hablar bien. Mira, creo que hemos cometido el error de creer que en televisión solo pueden trabajar periodistas. No es verdad. La televisión no nació como un medio periodístico, nació como un medio de entretenimiento y cada uno lo hace como considera oportuno. Yo hay mucha televisión con la que no estoy de acuerdo. Muchísima, muchísima. Yo simplemente hago lo que quiero. Y tiene sus consecuencias. Y tiene sus consecuencias. Creo que la única diferencia está en estar dispuesto a pagar esas consecuencias. Yo siempre cito a Kapuczynski con una frase, siempre digo la misma. No puede haber buenos periodistas que no sean buenas personas. Es imposible. Y yo lo único que pretendo es ser buena persona. Buena persona con las fuentes, buena persona con los afectados por un suceso, buena persona con los implicados en la parte negativa del suceso. Si eso me supone algún día algún problema en mi trabajo, no lo sé todavía no me ha ocurrido. Me puede ocurrir, ¿eh? Pero si no quiero hacerlo, no lo hago porque quiero dormir bien. Es que no tengo otra respuesta, no te puedo dar más datos. Es verdad que yo soy un poco más cínica en ese sentido, porque yo, la parte de Kapuczynski, que todos lo hemos tenido también como referente, no, es verdad que yo soy de las que, no sé si lo habéis escuchado más veces, que los periodistas en general solemos decirlo de que nos metimos en esto para mejorar el mundo y poder contar historias que revelasen los villarejos que existen por ahí, ¿no? Las trastiendas, las alfombras y tal. Yo me quedo solamente en contar historias y no mejorar nada. Entonces, creo que cuando ves esas audiencias, yo lo he vivido también en un programa que teníamos los domingos, que quedó sepultado, y era de sucesos, quedó sepultado por la noria, porque Iker Jiménez tiene una audiencia fiel, indiscutible, que es que no se van los 7 millones que tiene ahí, nunca se van. Y Sálvame y no sé qué, nos pusieron de repente. Y, oye, nosotros creíamos que hacíamos una información digna, que teníamos un público que le podía interesar, pero no remontábamos y al final pues se nos quitó de la programación. Entonces, también tienes que asumir eso. O sea, si tira la audiencia y si la audiencia le gusta porque les están contando cómo el niño de Totaland es que no va a salir del pozo y le gusta como se lo cuentan en Sálvame, en vez de como se lo cuentan en un programa que hacen periodismo, se ciñe más a los hechos, es que no puedes hacer nada. Es que solamente puedes pretender seguir ahí y seguir teniendo gente que siga conectando al día siguiente. Es así de triste. Y es como también dice Alfonso, tampoco puedes estar afeándole el trabajo al compañero. Es que ellos están haciendo su trabajo para una audiencia que sigue conectando al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Yo creo que, añadiendo, yo suscribo cada palabra de las que han dicho. La televisión no tiene por qué ser continuamente un medio de información. Es un medio para entretenerse,
para pasar la tarde. No quiero pensar la cantidad de personas mayores que en este confinamiento, gracias al Sálvame y tal, han estado ahí medio acompañadas. O sea, yo no es un programa que veo. No, yo soy, que solo sea porque a veces Antena 3, A3 Media me paga, veo Más vale tarde, que además donde trabajan buenos amigos, gente de la casa. Por la mañana, si tengo la posibilidad, a Alfonso siempre lo veo. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos que tratar temas, al final pues voy allí y tal. Bien. Ah, claro, pero claro que se puede hacer algo. Si no te gusta cómo lo tratan en Sálvame, cambia de cadena. Claro, claro. Ahí la responsabilidad no es tanto de que Telecinco en Sálvame, y yo creo que Telecinco en Sálvame, no lo he visto, pero me da la sensación de que siempre llamarán a algún periodista especializado en sucesos y que aportará pues algo de seriedad o de cierta... No lo sé, es que no es un programa que yo vea, no. Pero si alguien puede hacer algo es cambiar. El huevo o la gallina, ¿no? Que es lo que nos han dicho siempre. Claro. Porque ¿no? sabes que el medio va a seguir haciendo ese programa porque le da un resultado de audiencia y por lo tanto publicidad y por lo tanto, pues ya está. Pero si a ti no te interesa ver cómo se trata ahí, y a mucha gente a lo mejor no le interesa, es tan fácil como cambiar a cualquier otra cadena donde ese tema se esté tratando con seriedad. Y todos sabemos que en un programa como Más vale tarde, en un programa como el que se hacía Expediente Marlaska, en un programa... en las secciones específicas donde se trata esto, en los programas que podemos decir serios, por así decirlo, pues yo creo que ahí sí vamos a encontrar un producto periodístico de cierta calidad. Y hablando de cambiar de cadena, nos toca cambiar de cadena, porque la rueda sigue, viene otra actividad detrás, nosotros hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por haber venido hasta aquí, hasta el Batel, con todo lo que eso significa en los tiempos que corren. Gracias además por ser un público tan activo y hacer preguntas tan interesantes. Gracias también a todos los que nos habéis estado viendo a través de YouTube. Perdonad porque no hemos podido ver si también vosotros teníais alguna pregunta. Y a todos los que van a escuchar este programa de la mejor manera posible, que supone el estreno de la 10ª temporada, todos nuestros secuaces, ya saben lo que siempre les digo, aunque sean poco más de las 7 de la tarde, que tengan dulces sueños. Muy bien. Bien, muchas gracias a los 5. Yo llevo 6 años en Cartagena Negra y te se lo decía Paco, ha sido una de las mejores mesas que hemos celebrado en estos 6 años. Gracias. Así que muchísimas gracias a los 5.